Lo primero que hay que hacer antes de empezar una ilustración, y esto corre para cualquier ilustración, es una planificación de la paleta cromática. Pasa que la naturaleza es un abanico infinito de colores, versus la oferta de colores que nos puede entregar una librería o una tienda de materiales de arte. Tenemos que aprender a mirar esos colores para luego poder interpretarlos con los materiales que tenemos. Acá vamos a ver una fotografía de la garza azul, que es la que yo voy a ilustrar. Y si la amplío, me voy a fijar que eso que llamamos azul en un principio es en realidad una variedad infinita de tintes y matices y tonalidades de azul que van hacia el gris y otras que van hacia el violeta, otras incluso que van un poco hacia el verde. Por otro lado, esto que hay acá es una carta de color con todos los azules y los violetas que hay en mi caja de pintura. ¿Qué es la logística que hay que aplicar ahora? Hacer una suerte de comparación entre los colores de lo que quiero ilustrar y los colores con los que cuento como recurso. Primero que todo, elegir los colores que se parecen más. En el caso de lo que hay en mi caja de pintura, creo que lo que más coincide son estos colores índigo, el gris de paine, pero de todas maneras me doy cuenta de que voy a tener que mezclar. Y te recomiendo que así lo hagas, que escojas cuáles son los colores de tu caja de pintura que son más apropiados para representar el modelo y veas cómo puedes hacer mezclas y combinaciones para llegar a resultados como los de acá. Tengo apuntes de los colores del cuerpo, de los colores del cuello, de los colores de las patas y de los colores que voy a ocupar para los detalles como el ojo y el pico. Yo te recomiendo dejar anotado cómo fue que llegaste a esas mezclas, porque si se llega a agotar algún color o lo tienes que reproducir nuevamente para una nueva ilustración, tienes ya un pequeño torpedo, una pequeña guía de cómo es que se logran los colores finales. Elegidos ya los colores que voy a utilizar, voy a empezar a ponerlos en mi paleta. Si te fijas, yo estoy poniendo muy poquito y con algo de separación entre cada color para poder realizar las mezclas entre medio. Este proceso es muy exploratorio. Uno se pone a jugar un poco con las mezclas hasta dar con los tonos necesarios. Así es que tómate tu tiempo y disfruta de esto como que fuese casi un juego. Acá tengo la foto de la garza y la estoy ocupando como referencia para establecer mis colores. Por ejemplo, todas estas son variantes de la mezcla entre el azul cerúleo y el gris de paine. Obviamente esa mezcla como resultado final va a ir variando dependiendo de la cantidad de azul y la cantidad de gris que vayamos incorporando a la mezcla. Entonces acá hice distintas pruebas y una vez que llego a una que me gusta, anoto azul cerúleo, gris paine y este color como el que quiero definir para el cuerpo. Voy a seguir experimentando con los colores hasta tener una paleta terminada y bien desarrollada. Esta es mi paleta básica terminada, principalmente para los colores del cuerpo y del plumaje. Te recuerdo que lo que nosotros establecemos en esta etapa como guía es exactamente eso, una guía. Cuando estemos trabajando en la ilustración final, la acuarela va a ir superponiéndose por capas y dada su transparencia va a ir generando nuevas variedades de tintes y matices de estos mismos colores. Así es que no te preocupes por replicarlos exactamente, sino que son más bien líneas de dirección que vamos a tomar.